venimos de la época para hablar en el contexto actual de la guerra comercial y el proteccionismo. La primera acta proteccionista que se firmó en los Estados Unidos fue la que el presidente George Washington, 1800, y su secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, definieron establecer una política comercial para contrarrestar a todo el avance industrial y económico que tenía Inglaterra con su primera revolución industrial que desarrollaron entre el 1750 y el 1776. Estados Unidos tenía 50 años rezagado, empezó su industrialización aproximadamente hasta 1820. Ese rezago le permitió establecer primero prácticas proteccionistas para poder llevar a cabo su proyecto de industrialización. Bueno, el destino manifiesto y la doctrina Monroe los pusimos en el mismo ejemplo, aunque son algo diferentes, pero estamos hablando de los primeros peregrinos, de los primeros pobladores de los Estados Unidos por el 1600, eran prácticamente protestantes puritanos, venían de Inglaterra, algunos venían de Escocia, y lo ponemos en contexto porque veían en su forma holística y religiosa de percibir, veían que los Estados Unidos era la tierra prometida y una inspiración de un nuevo mundo para ellos, donde deberían de tener el país un expansionismo. Este expansionismo de los Estados Unidos se dio hasta 1800, como lo vamos a ver a continuación. Pero aquí, sin dejar de connotar, en 1845, un periodista de nombre John Elliott Sullivan mencionó la misma frase del destino manifiesto y volvieron a retomar el tema de que Estados Unidos estaba, como por providencia de Dios, destinado a crecer y ser un gran país, como lo ha sido hasta hoy. En 1823, el presidente James Monroe declaró ante el Congreso la no intervención de fuerzas europeas porque en este siglo XIX, 1800, se estaba llevando a cabo el expansionismo de Europa en muchas partes en el norte de África para después conquistar prácticamente todo África excepto Etiopía y un país adicional que no lo recuerdo, pero al final de cuentas Estados Unidos llevó a cabo la misma práctica, expansionismo, comprando el estado de Luisiana a los franceses y haciendo con México lo mismo, comprando la parte de lo que es California, Nuevo México, Texas, y en fin, vamos a seguir hablando de esto a continuación. La primera acta de tarifas de 1816, la habíamos mencionado brevemente. Esta acta de tarifas fue el primer movimiento importante que hizo la administración de los Estados Unidos para poder poner un freno al expansionismo industrial y comercial de Inglaterra. En este tiempo tenía Estados Unidos un gran déficit presupuestal y el 95% de los ingresos dependían de las importaciones. Es una de las mejores épocas que tuvo el país porque gracias a esto, además de nivelar su presupuesto comercial, su presupuesto federal, perdón, el cual les proveía hasta el 95% de los ingresos. A continuación, vamos a hablar de Adam Smith, son los exponentes antiguos del comercio internacional que vamos a ver a continuación, que sus teorías, sus teoremas siguen siendo vigentes. Adam Smith desarrolló el tema de la especialización de la producción, David Ricardo, el de las ventajas comparativas, con 50 años de diferencia, Emil Durkheim, el tema de la división del trabajo. ¿Cómo llegamos al nuevo orden mundial? Pues aquí podemos apreciar en este trabajo desarrollado el primer evento importante, la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Ahí están las causas. Para ir un poco más a prisa no voy a estar leyendo, pero ustedes pueden tener acceso a esta presentación. Lo más relevante es que en el 1930 se firma una segunda acta proteccionista
comercial, el Acta Smoot-Hawley, que intensifica como en el tiempo que estamos viviendo actual el nacionalismo estadounidense. Viene cambio de administración entre el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y al ganar las elecciones en el 1933, antes de tomar posesión, se lleva a cabo una reunión en Londres de 30 días entre 40 países para determinar cuál es la práctica que debe permitirse negociar, aceptar entre todos los países afectados por el acta proteccionista de los Estados Unidos. Y bueno, pues la conclusión no fue ninguna. El enviado del presidente Roosevelt regresa y a él le queda la clara impresión de que las problemáticas domésticas de los Estados Unidos no van a tener solución en el exterior. Y aquí debo de hacer la connotación de que es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Están culpando al exterior de todos nuestros problemas en los Estados Unidos, cuando en realidad la problemática es doméstica. Y lo vamos a ir viendo a continuación con más detalle. Tenemos posteriormente, entre los hechos relevantes, la Segunda Guerra Mundial. Para esto, me faltó mencionar que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se sumó a este conflicto de la Triple Entente hasta el final, hasta la parte final de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos fue proveedor de los países beligerantes, como también en la Segunda Guerra Mundial lo vino a hacer, y también participó en el último momento que vamos a propiamente hablar, en el último año de la Segunda Guerra Mundial, y también se convirtió en el proveedor de los países beligerantes, especialmente de Inglaterra. Es uno de los episodios, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, donde los Estados Unidos han tenido un excedente comercial muy favorable. Vienen otros momentos como importantes, como la reunión de Bretton Woods en Connecticut en 1944, tan pronto los aliados, los Estados Unidos invaden Normandía, se lleva a cabo la reunión buscando establecer un orden económico mundial y buscar un patrón de referencia como única moneda de canje en el comercio mundial. Y ahí se logra establecer en esta reunión, después de muchas discusiones, que el dólar fuera el patrón de referencia, pero con un soporte respaldado por el oro, tomando en cuenta que la onza en esos momentos se manejaba a $35 la onza. Posteriormente viene la Guerra Fría del 47 hasta el 91. En este periodo se crea la OTAN para detener la intervención europea en Europa de la Unión Soviética. Viene la Guerra Civil de China del 46 al 49. Viene del 48 al 49 el Muro de Berlín, el establecimiento del Muro de Berlín, se construye el muro. Viene la Guerra de Indochina del 46 al 53. Este es muy importante referente porque todo esto lo vamos a ver más adelante. Todo esto tiene una secuencia, por eso hago connotación. La Guerra de Indochina, como todos sabemos, Myanmar, Camboya, que eran reinados junto con Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, eran colonias francesas. Aquí viene la liberación de ese expansionismo del siglo XIX. En el siglo XX se empiezan a independizar y a liberar las colonias europeas, en este caso en Asia. Y también va a suceder lo mismo en África. Viene la crisis de los misiles cubanos, viene la disolución de la Unión Soviética, la desintegración en sus 15 repúblicas, se disuelve Checoslovaquia y se crean dos repúblicas, la checa y la eslovaca, y entre 1991 y el 2006, después de sangrientas revueltas civiles en Yugoslavia, termina disolviéndose en 6 repúblicas. Vemos aquí en el año 2000 la crisis económica, financiera, propiamente hablando de las .com. Vemos el atentado del 11 de septiembre que causó graves daños a la economía mundial.
se desestabilizaron los mercados, viene la crisis argentina, de los bonos argentinos canjeables que no tenían respaldo y capacidad de pago. Viene del 2007 al 2010 una gran caída del comercio mundial de un 10% aproximadamente, que fueron 9 meses de junio, de septiembre a abril del año, entre el 2008 y el 2009. Fueron una crisis muy rápida, vamos a decirlo así, que se derivó de la crisis subprime de los mercados financieros norteamericanos, de la deuda hipotecaria. Eso fue en 2007 y eso derivó en la debacle financiera y comercial de la desaceleración grande del comercio del 2008 al 2009. Viene la guerra de divisas en el 2010 para que el yuan se revalorice. Y bueno, en el 2017 estamos en la época del proteccionismo de nueva cuenta con la administración actual de los Estados Unidos, lo cual provoca un grave daño a las cadenas de suministro, como lo vamos a ver a continuación también. Y viene además la pandemia viral que estamos todavía enfrentando. Vienen los exponentes nuevos del comercio internacional, Michael Porter, viene también Paul Krugman y el nuevo comercio internacional, y viene Richard Baldwin con la gran convergencia. Si hablamos de Richard Baldwin sería muy largo, pero voy a hacer una connotación, como le hice al principio. Lo nuevo, lo viejo es nuevo hoy. En el caso particular de este gran documento que hizo este gran economista Richard Baldwin, estamos viendo que los países que hace 4,000 años, alrededor de la Mesopotamia, Irán, Irak, Egipto, todos estos países de Asia que eran los que proveían de alimentos, de materias primas, que proveían también, entre estos alimentos vamos a hablar con particularidad, proveían de granos. La India, que aunque no está en esa área de la Mesopotamia, eran los grandes proveedores de textiles, de vestido en el mundo. Todos estos países cayeron en los últimos 200 años, cuando vino la globalización de 1800 aproximadamente, con la primera revolución industrial que fue a finales del 1700, y luego con la de Estados Unidos, su propia industrialización de principio del siglo XIX, como decíamos hace rato, 1820 aproximadamente, y su acta proteccionista primera, que fue la que le permitió ganar tiempo en su proceso de industrialización. Pero ¿qué tiene que ver la gran convergencia? Decíamos que lo viejo es lo nuevo de hoy. Estos países que se quedaron al rezago con la industrialización que se inicia en Inglaterra, que sigue Estados Unidos y a toda Europa, hoy en día, China entre ellos también, que era uno de los grandes proveedores de otros productos, de la pólvora, de la tinta, de la seda, del arroz, todos estos países que se quedan rezagados del desarrollo, hoy en día están despuntando y son economías de primer orden. La estrategia comercial de los Estados Unidos, bueno, primero que nada tenemos que saber que es algo muy relevante, que los Estados Unidos tienen una gran infraestructura para atender el comercio internacional, que es la base de su economía. Me llamó la atención a que la embajadora Bárcenas en Washington, la embajadora mexicana, hizo una declaración a uno de los medios en los Estados Unidos y que apareció también en México, diciendo que estaba impresionada, dijo en otras palabras más o menos, de la estructura que tenía el gobierno de los Estados Unidos para los temas comerciales, y que México no tenía ni por error la más mínima parte de la estructura comercial. Y lo dijo por el tema del TEMEC. Están asustados, es un tratado muy complejo, y como lo vamos a ver adelante, es un tratado que no es un tratado de libre comercio propiamente. Como podemos ver, los Estados Unidos tiene organismos muy antiguos, como la Comisión Internacional de Comercio, la International Trade Commission, que se crea en 1916
antes era la Comisión de Aranceles, sigue manejando los mismos conceptos básicos, solamente cambió su nombre y amplió sus funciones. Como vemos aquí, tiene más de 400 profesionales de carrera, cuando decimos de carrera, que ahí están desde que entran hasta que se jubilan, o van escalando posiciones hacia la oficina del representante comercial, o escalan posiciones al Congreso de los Estados Unidos, a las áreas que deciden el comercio internacional, como la Comisión de Bienes, de la Comisión de Medios y Arbitrios, que en inglés le llaman Ways and Means Commission, que es una de las comisiones más antiguas, que son las que fijan y determinan los impuestos desde la época en que Estados Unidos era colonia. Es una de las comisiones más antiguas, el Ways and Means, Medios y Arbitrios. Hoy en día la preside la Cámara de Representantes, porque son la mayoría en esta misma, como vamos a ver aquí. La Oficina del Representante Comercial, el cual tiene más de 200 profesionales de carrera, desarrolla la política comercial del país y depende de la Casa Blanca. Como la anterior no lo dije, no lo mencioné, la Comisión Internacional de Negocios, el International Trade Commission, es bipartidista, atiende a las dos facciones en el Congreso. Y esta de nueva creación en esta administración, que es la Oficina de Manufactura y Comercio, está compuesta por 100 integrantes. Hasta aquí llevamos una enorme estructura profesional, burocrática. Luego está el Senado de los Estados Unidos, en el cual tenemos una importante cantidad de senadores que prácticamente todos van repitiendo las posiciones, lo cual les permite irse volviendo más agudos en todos los temas, en las comisiones que ellos presiden, sea de presupuesto, de apropiación o de tratados comerciales. Tenemos la Casa de Representantes que ya mencionábamos. Se me pasó decir que el Senado cuenta con 100 senadores por elección, la Casa de Representantes con 435. Aquí hablábamos de la Comisión de Medios y Arbitrios, que es este House Committee on Ways and Means. Es el órgano de gobierno de revisar y hacer recomendaciones del presupuesto. Tenemos la Corte Internacional de Comercio. En esta Corte Internacional de Comercio en los Estados Unidos se dirimen cualquier disputa comercial entre terceros países. Se dirimen también temas de clasificación arancelaria, que son muy pocos los que se ven regularmente, porque a nivel administrativo prácticamente se resuelve la mayoría. En la Oficina del Representante Comercial, para ser muy preciso, son prácticamente decisiones ejecutivas. En esta Corte Internacional de Comercio se ven todos los temas, tiene jurisdicción sobre temas que afectan a la industria nacional de los Estados Unidos, pero con cualquier país del mundo. Así que en realidad podríamos decir que su jurisdicción es mundial, en cierto modo, porque atrae todos los problemas que tengan que ver con comercio nacional, doméstico, empresas locales. Tenemos el Departamento de Comercio con 6,200 empleados de carrera, el US Commercial Services, como dice aquí en nuestra presentación, tiene prácticamente lo que hace es manejar la representación de empresas norteamericanas que quieren hacer negocio en el extranjero y se encarga de la promoción. El doctor Peter Navarro es el halcón chino, estratega de la actual política comercial de los Estados Unidos en esta administración, y el cual preside la Oficina de Manufactura y Política Comercial. Bueno, como podemos apreciar en esta gráfica de la Organización Mundial de Comercio, está contraída toda la actividad comercial en la primera mitad del año debido a la pandemia principalmente, pero ya venía deteriorándose el comercio desde el año 2019, como lo podemos apreciar, y un poco antes de la pandemia en el 2020 también ya tenía repercusiones a la baja. Bueno, pues la guerra comercial en realidad es un tema muy amplio. Podríamos solamente hablar una hora de esto, pero como sabemos, en parte
en una parte es una guerra tecnológica. Aquí podemos ver cuáles son las posiciones actualmente de los pronósticos. En una parte son pronósticos siguiendo la misma tendencia del crecimiento de las economías de los países de ASEAN, del sur de Asia principalmente. Y bueno, pues si vamos a hablar de todo este desequilibrio que hay, que está provocando la guerra comercial, sería muy poco hablar solamente de lo que viene siendo el contexto de que es una guerra tecnológica. La realidad es que la transferencia de capitales entre economías ha provocado esta guerra comercial, toda vez que los países con gran ahorro como China, desde 1990 China tiene lo que se llama un alto ahorro. ¿Qué es un alto ahorro? Significa que 50% del PIB de China está relacionado con una parte importantísima, ese porcentaje mencionado de ahorro. ¿Por qué el ahorro chino tan alto? Primero, porque tienen la desventaja de que no tienen el régimen de propiedad privada. Si ellos tuvieran el régimen de propiedad privada, todo ese capital se invertiría en la compra de bienes raíces, por decirlo así, o de otro tipo de activos similares. No tienen un sistema de seguridad social que provoque bienestar. Entonces el gasto del Estado en esa parte es muy disminuido. Todo forma parte de una economía muy definida que les ha permitido alcanzar, gracias a oportunidades de mercado y de industrialización, que han podido lograr este desarrollo. Es un conjunto. Alemania, que vamos a decir es la economía principal de Europa y de alguna manera el líder en todo lo que es el Banco Central Europeo, es otro país que tiene un alto ahorro y una baja inversión. Y esta baja inversión es en infraestructura. Básicamente son economías que principalmente exportan capital, es decir, son grandes prestatarios de dinero al mundo en desarrollo y a muchísimas empresas corporativas privadas alrededor del mundo. Esta colocación de capital, capital que muchas de las gentes que lo ahorran o grandes consorcios financieros o industriales que prácticamente la economía está financiarizada. Realmente parte del desequilibrio que tenemos por esta guerra comercial es provocado por el gran ahorro de países, como mencioné, y en este caso Alemania, que al no obtener rendimientos atractivos en sus países, colocan su dinero en terceros países a través de la banca. Esto por lo general se traduce en compra de dólares. Estos dólares se supone que debe de haber más de 5 trillones de dólares colocados por bancos centrales extranjeros. Esos bancos centrales extranjeros han colocado más de 5 trillones de dólares lo cual implica un gran desequilibrio para las finanzas norteamericanas. Y es un gran desequilibrio porque también la economía de los Estados Unidos está financiarizada. Ustedes pueden apreciar las grandes empresas comerciales y algunos grandes consorcios industriales son propiedad de grandes fondos de inversión. Estos grandes fondos de inversión manejan inversiones especulativas con sofisticados estrategias y productos de inversión, lo cual provocó al mismo tiempo que los Estados Unidos saliera muy rápido de su crisis del 2008 al 2009, como dijimos, alrededor de 8 o 9 meses. Los grandes bancos de inversión tienen poca regulación y son las hormonas, son las vitaminas del sistema americano para poder salir adelante. En esta crisis que estamos viviendo, el gobierno norteamericano, la Reserva Federal, tuvo que llamar a estos grandes bancos de inversión para poder tomar algunas decisiones y que ellos fueran los que pudieran asesorar en la compra de instrumentos financieros para evitar las caídas de los mercados
financieros. Realmente la economía del mundo entero se ha ido estatizando y lo vamos a ir comentando adelante porque los bancos centrales de países en Alemania, en Estados Unidos, han estado haciendo grandes aportaciones de capital, de liquidez a los mercados. En este momento de la pandemia es más evidente, abriendo líneas de crédito en dólares o líneas de los fondos actuales que tienen en certificados del Tesoro y que tienen a 10 y a 20 años, tomándoselos como para que puedan canjearlos por dinero en efectivo. La estatización de la economía y la financiarización están provocando un grave desequilibrio comercial por parte de los ahorradores, entre otros motivos. El tema, como vamos a ver a continuación en los documentos, vamos a mostrar algunas cuestiones que van a fundamentar este comentario. El comercio administrado es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos hoy en día a través de los tratados que vamos a ver a continuación. Ahorita vamos a especificar comercio administrado. Este documento es desarrollado por la Organización Mundial de Comercio. Este documento es una guía, debe de tener 8 o 9 años este documento. Yo lo descubrí apenas en el 2016, haciendo un trabajo investigativo. Este documento que se llama Trade in Value Add es para una guía para que cuando un país importa una materia prima o importa un producto intermedio, pueda ir llenando este cuestionario con el propósito de determinar el intercambio comercial en las balanzas de cada país, toda vez que tanto Estados Unidos como todo el resto de los países, y vamos a decir las causas, han perdido el control preciso de los porcentajes que se importan y exportan por la deslocalización que tenemos de la maquila, de la fabricación en terceros países. La crisis, acumulación de deuda, tenemos también crisis de política, falta de servicios básicos, cadenas de suministro se desacoplan, tenemos contaminación, que este es un tema relevante que también lo van a ver a continuación porque todo lo que está sucediendo alrededor del desacoplamiento de las cadenas de suministro tiene que ver con la huella de carbono. Todas las empresas están enfatizando el mantener un equilibrio en la naturaleza. Todos estamos preocupados por el cambio climático y si se van a desacoplar algunas cadenas de suministro, no solamente por la guerra comercial, tiene que ver el tema de la contaminación marítima, la contaminación aérea, es de las más importantes que están dañando el ecosistema. Tenemos guerras comerciales y por supuesto atrás de las guerras comerciales y la pandemia vamos a tener más impuestos, eso es muy enterado y sabido por todos. Producción, regionalización de la maquila afectando la producción y los costos. Este es un tema muy importante toda vez que hablábamos ya de lo que es la huella de carbono y la descarbonización. Vamos a continuar esto. Tenemos desgobernanza. Hemos visto en este tiempo de pandemia, 5 meses por lo menos, que las empresas multinacionales que aparecen aquí y que van a ver a los 4 que han citado al Congreso, estas empresas han podido, con su organización y sus estándares, han podido poner orden, lo que los gobiernos no han podido lograr. Esto es básicamente para entender que tenemos una gran conectividad en el mundo entero. Estas son las redes de cable submarino por internet que nos mueven las comunicaciones de voz, de datos. Ese es el lugar donde México nos ocupa en la pandemia. Estamos en tercer lugar a nivel mundial, junto con América Latina, como países con gran contagio. Y esto afecta las cadenas de suministro sin duda, afecta la fabricación, afecta el grado de inversión y el interés. China
está trabajando fuertemente en su red de la seda, en su camino de la seda, en su iniciativa de la seda, y lo primero que está haciendo es decir: mi camino de la seda, mi ruta de la seda es confiable, es saludable, no va a haber países infectados. Esa es la forma de vender todo su desarrollo hacia adelante. Bueno, pues aquí veíamos que los máximos exponentes de la industria digital del mundo están aquí presentes, han sido acusados de violaciones antimonopolio. Sin embargo, no hay nada escrito, se están escribiendo todas las reglas para esto, porque la forma en que han sacudido los mercados internacionales y secuestrado las finanzas mundiales es importante. Aquí vamos a ir viendo todo hacia adelante, incluido lo de regionalización de la economía y de las cadenas. Tenemos los tratados comerciales de Estados Unidos con América Latina. Cuando ustedes leen los tratados comerciales estos, cada vez que abren un tratado, lo que es un FTA, Foreign Trade Agreement, empieza diciendo los Estados Unidos que se crea una zona de libre comercio. Eso dicen todos sus tratados, lo cual sabemos que no es cierto. No se crea una zona de libre comercio. Si podemos hablar en el contexto de lo que ha sucedido con México, en el TEMEC, y para todos aquellos que nos escuchan que son aduaneros y los que no lo son, pero entienden bien el comercio internacional, con el desarrollo que ha tenido el TEMEC desde 1993, 94, que entró en vigor hasta la fecha, son suficientes años donde se han abatido los aranceles en más del 92%, que esa es una de las reglas muy claras. Cuando un tratado comercial abate los aranceles a ese nivel, lo que sigue es una unión aduanera. Estados Unidos tiene un tratado comercial con Canadá desde 1989, nosotros nos sumamos en el 93 y no se ha creado ninguna unión aduanera. Quiere decir, no progresó la relación. El tratado comercial con Canadá tiene alcance migratorio, el de México no tiene alcance migratorio, es diferente. La mejor forma de entender los tratados comerciales, y en este caso particular el TEMEC, es leer lo que dice el tratado en inglés, la ley de implementación publicada, porque ahí es donde lo vamos a comprender mejor. Bueno, tratados de libre comercio de México, aquí los tenemos con todos los países que tenemos tratados. Tenemos la LADI, uno de los organismos latinoamericanos de integración más viejos, que aunque sé que el actual presidente de LADI es de México, he visto poco trabajo publicado de LADI. Me parece que Mercosur y Alianza del Pacífico son exponentes importantes que, si llegan a tener un acercamiento y lograr encadenar cadenas productivas, va a ser mucho, mucho más relevante. La LADI se formó primero en 1960 como ALALC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, después como ALADI, con el acuerdo de Tratado de Montevideo de 1980. Ha tenido muchos cambios en una época cuando México era cerrado al comercio, estamos hablando de 1985-86. ALADI era muy importante. México liberalizó su sistema arancelario, nos hicimos miembros del GATT, que ahora es la OMC, y ALADI prácticamente quedó relegada. No sé qué ha pasado, tengo poca información, busqué y no encontré mucho. Alianza del Pacífico es uno de los acuerdos marcos más relevantes. México tiene tratado comercial con Colombia, con Perú, con Chile, y bueno, pues derivado de esos tratados comerciales que también los tienen estos países, los 4 que somos, con Estados Unidos, es muy interesante esta parte. Tenemos la gran ventaja que en la Alianza del Pacífico podemos tener intercambio migratorio entre países. Es muy prometedor, desafortunadamente se está trabajando poco, pero es un tratado de mucho interés. La Asociación Transpacífica,
la cual está todavía por empezar a funcionar. Se supone que en el mes de agosto habrá una reunión de los países signatarios, entre ellos México, y esperemos que esto tome forma. Desde el 2017 que Estados Unidos se retiró como miembro, esto ha estado un poco a la deriva, pero me parece que vienen grandes cosas, toda vez que los países del sur de Asia, como son Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, todos estos van a sumarse muy probablemente al tratado y va a tener un pequeño ajuste a lo que va a ser el RCEP. Todos los países están disminuyendo su huella de carbón o de carbono, están anunciando energías limpias para trabajar. Los países latinoamericanos vamos rezagados de esta tendencia. Vietnam ya anuncia, tiene todo un documento que desarrolló con la ayuda del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para mostrarle al mundo que se puede trabajar con energías alternativas y dejar de lado el uso del carbón. Pues se pospone el TPP, se supone que habrá una reunión ahora en agosto y se supone que ya debería de haber se llevado a cabo, pero no tenemos noticias, posiblemente por la pandemia. Tailandia se podría sumar. Estos son los países ASEAN, que prácticamente cuando vemos Vietnam, Camboya, cuando vemos también Indonesia, que fue colonia holandesa y logró su independencia, cuando vemos Myanmar, cuando vemos Singapur, que fue colonia inglesa, junto a Malasia, todos estos países que fueron colonias y que no tienen mucho, que han sido liberados, 70 años, son las principales economías del mundo hoy en día, con un desarrollo increíble. Bueno, pues aquí vamos a hablar de zonas económicas especiales. En ASEAN ha sido parte del progreso importante, las zonas económicas especiales que se han desarrollado, imitando el modelo chino, sin duda, pero más que el modelo chino, imitando el modelo de los tigres asiáticos que vienen siendo Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, que en el 1990, fines de los 80 y a principios de los 90, contrataron más de 50 millones de trabajadores migrantes chinos para llevarlos a trabajar a sus proyectos de manufactura, de maquila en Asia. China aprendió muy rápido, repatriaron en un periodo de tiempo breve, por decirlo así, un par de años, a tantos migrantes, a 50 millones de chinos. Y bueno, pues lo que tenemos del fenómeno chino ha sido el aprendizaje y aprendizaje de todo lo que han aprovechado sin dejar ir nada. Son una clase súper trabajadora y eso los pone por encima de todo en el desarrollo comercial. Japón busca formar parte también del tratado TPP, que se va a llamar ahora RCEP, con el propósito de reducir la dependencia de China. El contenedor de carga, por eso hace rato hablamos de regionalización de la maquila y le dimos vuelta a la página. Cuando la guerra de Vietnam se desarrolló alrededor de 1970, este señor Malcolm McLean había desarrollado lo que es el concepto de un contenedor de carga. La carga anteriormente se manejaba a granel, era un grave problema para todos los países que lo recibían. Desafortunadamente el contenedor de carga como tal se vino empezando a usar a fines de los 70s y a principios de los 80s porque todos los barcos tuvieron que modificar sus estructuras propiamente para poder manipular, tener grúas de a bordo y otro tipo de dispositivos que permitieran manipular los contenedores. De 1970 a 1980 no hay que olvidar que tuvimos la crisis del petróleo, donde se cuadruplicó el precio del barril, y esto sumado a la transformación que se requerían en los barcos para poder cargar contenedores provocó la demora en función.
pero el contenedor es la base de la deslocalización de la producción que hoy estamos viviendo. En esta deslocalización de producción hemos vivido mucho después de la crisis del 2009, que hubo mundialmente, la caída de los mercados financieros, mucha maquila, mucha empresa maquiladora se fue de México, muchos se fueron a China, lo que se llama propiamente, si lo vemos desde nuestra posición de México, se fueron a hacer un offshoring, trasladaron actividades fuera de México y fuera de Estados Unidos, porque la ventaja en el caso particular de México que tiene con los Estados Unidos, su cercanía, estamos en una posición de nearshoring, que es lo que provoca que tengamos alta demanda en nuestros servicios de maquila. Esto provocó que tan pronto los mercados cambiaron y algunas cosas se condujeron mejor en la economía mundial, tuvimos un regreso, lo que es un reshoring, de muchas empresas maquiladoras. No sé porcentajes con detalles porque no tenemos estadísticas precisas, pero se calcula que entre un 25 y un 40% de maquilas que se fueron de México regresaron de nueva cuenta. Empresas estadounidenses enfrentan problemas para regresar a China. Bueno, hay una iniciativa de reubicación de parte de Japón, Estados Unidos también la tiene, pero por lo general hay mucha tipo mediático en la información que se recibe. La realidad es que las empresas que están en China, que son extranjeras, vamos a hablar si fuera el caso de las norteamericanas, podríamos decir que para establecerse y lograr entrar a ese mercado tan potencial de gran consumo y demanda de productos, han tenido que asociarse localmente con entes nacionales chinos o con empresas chinas en propio país para poder desarrollar su industria maquiladora de exportación y para venta local. Esto provoca que la decisión de salirse con un mercado tan prometedor es casi que imposible. Se supone que la perspectiva de regreso en los próximos 10 años pudiéramos tener de un 25 a un 35% de empresas regresándose, pero en un lapso de 10 años. Y más como se encuentra la economía, las grandes inversiones que se requieren imposibilitan un traslado, por más que los gobiernos digan, llegan publicidad y digan que tienen inversiones que regresan, no es tan cierto como se espera. Vamos aquí a ver Ford, cómo ha desarrollado plantas. Si ustedes se fijan, cuando lean reportes tanto de Ford como General Motors, en China principalmente se han tenido que aliar con otras marcas para poder llevar a cabo sus procesos de ensamble de vehículos. Esta deslocalización de producción es permitida gracias al contenedor, en una buena parte, y a los conceptos de nuestros exponentes del comercio internacional como Richard Baldwin, como Paul Krugman, que han desarrollado todo un esquema de conceptos que han permitido este avance en el mundo comercial, el de deslocalizar la producción y llevarla a terceros países. Hace rato que platicábamos del formato que no se sigue, que permitiría llevar las estadísticas comerciales de los Estados Unidos. Debo mencionar que algunos quizás puedan creer que es información a la ligera, pero quiero precisar algo. La mercancía que sale de Estados Unidos hacia Europa por lo general se dirige al puerto de Rotterdam, en Holanda, o se dirige al puerto de Amberes, en Bélgica. Muchas de estas mercancías van a Italia, otras van a Francia, otras van a Alemania, y sin embargo, una vez que se documentan de Estados Unidos y llegan al puerto de Rotterdam o el de Amberes, se les pierde la huella. Pero todo tiene un motivo. Estados Unidos no puede precisar si fueron a Alemania, si se quedaron en Bélgica o fueron a Francia. Pero lo mismo sucede con las mercancías que van al sur de Asia y a China. Los puertos principales son Hong Kong y Singapur. Y las mercancías de ahí se dirigen a terceros países. Imposible que los Estados Unidos lleven el control si no exigen el documento que yo les mostraba hace un rato.
Ventajas de México en reshoring, pues yo los veo como muy cuestionables. Las veo cuestionables porque no hay una política pública que nos permita traer inversión hoy en día, por ponerlo en el contexto más simple. Nuestros salarios realmente están muy castigados y lo vamos a ver a continuación. Pero ese es un atractivo que es un arma de dos filos que nos cuesta un grave problema a los que vivimos en México. Pues aquí vemos una disparidad. Este reporte es del 2014, porque no se ha vuelto a escribir ningún reporte de reshoring, pero la diferencia en salarios es más abismal, como lo vamos a ver a continuación. Decíamos que diseñar una política pública que mejore el sector manufacturero no existe. Desafortunadamente, los empresarios inmobiliarios que están en el sector industrial realmente, fuera de preocuparse por los elementos del área industrial y la infraestructura propia para crear los parques industriales, no tienen ninguna otra preocupación. Hay un divorcio muy grande entre autoridades municipales, estatales y federales y las secretarías mismas del gobierno para manejo de una política pública que incentive no solamente esto, sino que soporte la carga a las ciudades donde se van a ubicar. No todo es conseguir, bajo el concepto norteamericano, tierra barata y mano de obra barata. Eso ya no es posible. Se ocupa política pública que mejore la capacitación de la gente, intercambios con universidades y mejoras salariales, y ver hacia adelante a otras manufacturas más sustentables. Volkswagen reinicia actividades en su planta. Bueno, pues este es un anuncio. La única cuestión que nos preocupa con el TEMEC es que va a haber más automatización, va a haber la robótica, se va a pronunciar más para buscar abatir toda la problemática en materia laboral que los Estados Unidos nos ha puesto en el TEMEC. Las cadenas de suministro están cambiando, se están regionalizando y se están regionalizando porque a nivel corporativo las empresas de clase mundial están buscando reducir la huella de carbono, están buscando apostar por tecnologías nuevas y lo primero que buscan es atender sus mercados. Si vemos un ejemplo de empresas de clase mundial que están hiperglobalizadas, porque a final de cuentas el tema de globalización, de que si continúa o no, la realidad es que estamos en un mundo hiperglobalizado, pero es un mundo de niveles. ¿Por qué niveles? Porque solamente las empresas que tengan una gran capacidad ya instalada hoy en día, como 3M que provee de suministros, vamos a decir, de equipamiento de protección para tipo industrial, para tipo médico. 3M tiene plantas en Europa, tiene plantas en Asia, tiene plantas en Estados Unidos, tiene plantas en América Latina. ¿Por qué hago tanta connotación? La connotación se deriva del hecho de que empresas como ellos, que son hiperglobalizados, van a poder seguir atendiendo sus mercados de una manera diferente, van a reorientar sus cadenas de suministro a nivel regional. Y a nivel regional hablemos de países en América Latina, hablemos de países en Europa del Este, lo que era Europa del Este, porque al final de cuentas estas empresas y todas las que quedan hacia abajo en la cadena de suministro van a volverse clústeres de estas empresas. Unos van a crecer más y otros van a reducirse en su espectro financiero e industrial. Aquí este ejemplo lo presento desde hace 2 o 3 años en mis pláticas porque nos enseña muy bien que tenemos a Alemania y todos los países con los que Alemania tiene producción deslocalizada o maquila. Si vemos a Estados Unidos, vemos también toda la red, toda esta topología que está ahí establecida, y en China es lo mismo. Aquí es donde este tema es muy delicado. Hablábamos del salario de México, el salario de China, poniéndolo en perspectiva. Y aquí nos remontamos al año 2000 y vemos dónde estaba México con un
ingreso per cápita anual de $8,000 y China estaba en menos de $2,000. No, por decir $1,500. Y nos vamos hacia abajo y vemos dónde se encuentra México hoy en día. Perdió poder adquisitivo en 10 años. Debemos de estar como en $7,300 para el 2010. China se encuentra en $5,500, un brinco cuántico. Ahorita China se encuentra, lo vamos a ver a continuación, no les voy a decir la cantidad para que ustedes lo aprecien, pero vemos a Polonia, que me llama mucho la atención, que era un país, o es un país que también acaba de liberalizarse en el 91, más o menos. Dependía del bloque soviético, estaba en $6,000 en el año 2000, ahorita Polonia está en $10,000. ¿Sí? ¿En qué consiste? Y si vemos a Sudáfrica estaba en $8,000 en el 2000, ahorita está en 12,000. La diferencia es educación, capacitación y el gobierno producir bienestar en la gente. Una de las cosas importantes que China ha logrado su milagro es también intercambio tecnológico. Han tenido que obligar a las empresas a que les den información tecnológica para su propio desarrollo y crecimiento. Bueno, pues aquí tenemos una nota desagradable de esta semana. Ahí están las causas. Tenemos un decreto de zonas francas para México, para la frontera norte, que no está funcionando. Lo único que hicieron fue poner un IVA reducido al 50%, al 8%, y para eso hay que hacer una bola de trámites que, bueno, no cualquiera puede tener la capacidad de terminar ese trámite, y los controles que hay que llevar implican un costo. El sur del país, como ya lo fue en 1939, por un decreto, fue zona franca, el territorio de Quintana Roo y de la Baja California y territorio parcial de Sonora. Se amplió este decreto con uno de 1972, y cuando entramos con el Tratado de Libre Comercio, la administración del 88 al 94 pudieron prorrogar hasta el año 93 la zona libre que ya existían, que ya mencioné. Se quedaron abolidas, suprimidas las zonas libres en México como una exigencia de los Estados Unidos para la firma del Tratado Comercial del TLC. Me parece que si México ya tiene un decreto de zonas francas, lo único que hay que hacer es que los organismos empresariales trabajen con una estrategia muy clara para poderlo lograr. De esto podríamos hablar mucho, es un tema muy aparte en el cual he tenido a través de los diferentes organismos donde he participado acercamientos con la autoridad sobre el particular. Zonas francas en Latinoamérica. Vamos a ver los números que tiene América Latina en exportación de todas sus zonas francas. El número de zonas francas en América Latina es 627, algunas son uniempresariales, o sea, parques industriales completos con sus clústeres dentro para producir uno o varios productos de una línea de compañías, por decir 3M, que tiene un catálogo muy grande, bueno, dentro del parque. O sea, es una zona uniempresarial, todos los demás son clústeres, y el otro, que puede ser 3M, recibe los productos de los demás submaquilas e integran producto terminado. De estas hay 220 distribuidas en América Latina, 406 que son zonas francas multiempresariales. Y bueno, los números los van a ver a continuación. El total del volumen de exportaciones para el 2016 de América Latina fue 879 billones. Aquí está cómo se clasifican. Si ustedes ven, la parte agroindustrial, agropecuaria, es muy pequeña, siendo que tenemos gran diversidad de productos para poder exportar, que pueden hacer una oferta exportable, sobre todo para Asia, sur de Asia, para China. 60% es manufactura y realmente es mano de obra barata. Aquí están por países, nosotros estamos en el número 3, pero en realidad en exportación el número 1. Tenemos 356 billones de dólares
que se exportan de nuestro país. Comparados con los números de cualquier otro país, incluido Brasil, que es una de las economías más grandes de la región, dista por mucho. La diferencia es que ellos en sus maquilas tienen mejores salarios y dan un poco más de bienestar que nosotros en México. Perspectivas del futuro. Bueno, pues aquí podemos hablar de mucho. Va a seguir China. Hoy en día ya es el mercado más grande, ya sobrepasó a Estados Unidos por muy poco, incluso la producción automotriz de China es mayor que la de Toyota por primer año 2019 y mayor que la de General Motors en Estados Unidos. Regionalismo será la nueva globalización, ya lo mencionamos, la automatización se va a acelerar. Desafortunadamente, además de que más personas se moverán, por otro lado, los gobiernos nacionalistas de los países desarrollados están impidiendo la migración a como dé lugar. Pero eso no va a detener la migración de todos modos. Esta es la ruta de la seda. Como pueden ver hoy en día, el socio más importante que tiene China, comercialmente hablando, es Europa. El comercio es mayor de China con Europa que con los Estados Unidos. Aquí podemos ver aproximadamente los salarios. Este es un poco más reciente, es 2017, 2018. Aquí el ingreso per cápita está mal, el de México, yo lo revisé, anda alrededor de $11,000. El de China anda alrededor de $20 y tantos mil. Esta información no es tan confiable, pero el tamaño de su economía, aquí lo tenemos, 21.4 trillones y la de los Estados Unidos 18.5 trillones. Y está México, $10,500. Bueno, pues esto es algo importantísimo, lo que es la zona económica de Incheon en Corea del Sur. Esto era, como van a ver a continuación, y me tocó participar ahí en un trabajo, al igual que en China, 20 días en el 2018, conociendo las zonas económicas, viendo oportunidades para traer inversión y demás. Esto que era un pantano de pescadores, lo transformaron, crearon una especie de réplica de Manhattan. Esto es Incheon, todo es zona económica especial, son centros de desarrollo tecnológico, innovación, financieros. Todas las empresas que aquí participan son de clase mundial. El aeropuerto de Incheon es impresionante realmente. Con la crisis COVID, el aeropuerto de Hong Kong prácticamente se paralizó, siendo el primer aeropuerto de carga del mundo hasta previo a la pandemia. Hoy el aeropuerto de Incheon, que tenía el cuarto lugar de carga en Asia, se convirtió en el primer aeropuerto de carga de Asia. Está en Corea del Sur. El aeropuerto está en una zona económica especial. El casino, los hoteles que hay por ahí son zona económica especial. Solamente se permite el acceso a extranjeros. El puerto de Shanghái, tenemos en el 2015 más de 36 millones de TEUs, de contenedores de 20 pies de carga por año. Compárenlo contra 1.8 o 1.9, quizás 2 millones de Manzanillo, que es el primer puerto marítimo de México en el Pacífico, y veremos que es prácticamente nada, y esto es solo un puerto. La zona económica especial del aeropuerto de Dubái, nos tocó estar por ahí de visita, de trabajo con Asociación Mexicana de Parques Industriales y con ASFA en el 2016 en abril, y es impresionante todo lo que ven ahí. Es una ciudad aeropuerto, lo que se podría llamar una aerotrópolis. Las empresas se mudan aquí, hacen su manufactura, los aviones aquí se reparan y se hacen conversiones de aviones, entre otras muchísimas cosas. Tiene una copia de lo que es el Valle del Silicio, pero el de los Emiratos Árabes Unidos, y realmente es una cosa impresionante las inversiones que se han hecho. Bueno, Taiwán va a la vanguardia junto con el sur de Asia, ya tienen un ministro digital, de medios digitales, de todo lo que es industria digital para ser propio.
Bueno, pues estamos hablando aquí de la ausencia de los Estados Unidos en todo lo que es el política y económicamente, lo cual está provocando pues que Occidente, vamos a hablar toda América, Canadá, todo lo que somos América completo, estamos en crisis política y comercial desde luego. Corea fue tuvo la única aerolínea Korean Airlines en tener ganancias operativas este año, derivado de que tiene un manejo muy particular, como lo vamos a ver aquí a continuación en el tema de certificación de procesos y de gestión de negocio. Fue la única aerolínea del mundo que no cayó en crisis y que tiene ganancias operativas incluso. ¿Qué es un organismo de acreditación? Vamos a entrar ya a otro capítulo muy aparte. El organismo de acreditación es la certificación de un organismo por un ente acreditador. Y ahorita vamos a ver cuál es la trazabilidad de un ente acreditador. En México, hasta el día de hoy funcionando, solamente tenemos la entidad mexicana de acreditación, que es la ente acreditadora nacional autorizada para certificar organismos de certificación, válgame la redundancia, laboratorios de pruebas, laboratorios de ensayos, laboratorios de calibración. Y bueno, dentro de este proceso de trazabilidad, hablando de estándares de seguridad, tenemos también el operador económico autorizado, que es este programa del operador económico autorizado se deriva del programa SAFE de las Naciones Unidas, que con Estados Unidos se llevó a cabo en el 2005, derivado del ataque a las Torres Gemelas del 2001, del 11 de septiembre. Este operador económico autorizado es un sistema, es una guía que hay que cumplir y registrarse y pasar el proceso de autorización para poder operar como una empresa confiable de cualquier género. La evaluación de la conformidad, bueno, pues es la determinación de grado o cumplimiento de una norma oficial mexicana. Nosotros en América Latina y la gente que está en Europa tienen un modelo de operador económico autorizado. Países como Singapur tienen su propio estándar. Estados Unidos tiene su propio estándar, que es el CITIPAT. Aquí vamos a verlo también a continuación. Pues los organismos de acreditadores, al igual que los organismos certificadores, tienen una trazabilidad. Aquí a mano derecha, como ven ustedes en esta flecha, este organismo internacional, la IAF, es el Foro Internacional de Acreditación, acredita en el mundo a los organismos acreditadores. La ILAC es otro de los organismos que acredita, es la Coalición Internacional de Organismos de Acreditación. Estos dos organismos, la IAF y la ILAC, son los que acreditan a nivel mundial a los organismos nacionales acreditadores, en los cuales muchas de las veces son públicos, en otros casos como México son privados. La ISO, que viene de las Naciones Unidas, este organismo para establecimiento de estándar. La ISO se creó en el 1947, ha creado hasta el día de hoy aproximadamente 20,000 estándares o sistemas de gestión. Vienen los organismos normalizadores, ya todo lo que queda hacia dentro del recuadro es a nivel nacional. Arriba veíamos los organismos de certificación, se dividen en dos categorías, los que son organismos de certificación de productos, como los que todos conocemos en México. Se saca una certificación para un producto eléctrico o de cualquier otra naturaleza que pueda causar un riesgo a la vida humana. Por lo general son más orientados a productos eléctricos. Luego vienen los sistemas certificables de procesos, como los conocemos como ISO 9000, 14000, 28000, 27000, 34000, 37000, que son gestión de procesos, como lo es también 22301, que es un sistema de gestión de continuidad de negocios. Vienen los laboratorios de ensayo, que ya mencionaba. Y bueno, lo que es la metrología. La metrología depende del Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia. De aquí se deriva la calibración de los equipos, materiales de referencia,
Pero para esto hay algo que se llama en México Centro Nacional de Metrología. El Centro Nacional de Metrología es el laboratorio o centro de investigación nacional que tiene los patrones nacionales de un país. A su vez, los organismos acreditadores en México, los que ya están acreditados como la entidad mexicana, tienen una relación también de vigilancia por parte del Centro Nacional de Metrología. Bueno, hay otras actas. Los Estados Unidos tienen su propio estándar, no necesariamente siguen la ISO, pero ISO es el más grande. Hay 196 países del mundo que siguen la ISO. Estados Unidos tiene algunos estándares, como también algunos países de Europa y de Asia. La Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria, que es el Food Safety Modernization Act, este es del 2012, si mal no me recuerdo, debería de estar en práctica. Es la cadena de frío para la seguridad e inocuidad de los alimentos durante el transporte. No se ha puesto de manera obligatoria y lo que evita es la mortalidad por motivos derivados de infecciones causadas por el mal manejo de alimentos en la cadena de frío y también en la parte de la higiene en el proceso. Luego tenemos las ISOs, una que es súper importante, que es la 22301. La ISO 22301 es una ISO, es un sistema de gestión de la continuidad del negocio ante cualquier emergencia, sea sanitaria como la pandemia que estamos viviendo, sea de un huracán, de cualquier trastorno, de cualquier naturaleza política, inclusive revuelta. ISO 22300 es una familia que agrupa 40 ISOs. Es un sistema de gestión que permite el gestionar los procesos y que el negocio continúe operando en circunstancias adversas de cualquier naturaleza. Este es un tema muy particular, podríamos hablar de él por mucho tiempo. ISO 28000 es cadena de seguridad en la cadena de suministro, es un sistema, esta ISO en el caso de la 22301 es del 2019, como lo ven. ISO 28000 es la versión 2007. La seguridad en la cadena de suministro es un sistema de gestión muy particular que, si ustedes lo comparan con el operador económico autorizado, es el mismo lineamiento. Desde luego que el operador económico autorizado es un estándar que no es aceptado en toda América Latina. Entre países hay diferencias en el estándar de OEA, como la forma en que lo aplican y lo llevan. En el caso particular de la ISO 28000, la ISO 28000, si lo vemos en un análisis, ¿qué es lo que tiene un OEA y qué es lo que tiene un 28000? 28000 es un sistema de gestión con mejora continua. OEA es un sistema de control, es una guía que tiene más o menos el 60 a 70% de la ISO 28000. Los que tienen operador económico autorizado vigente para acceder a poder certificarse con ISO 28000. ISO 28000 propiamente, la cadena de suministro es un ecosistema. Implica desde el proveedor de materia prima hasta el que entrega el producto en un supermercado o un producto, una entrega a domicilio, por llamarle así, último consumidor. Todos los que están involucrados, transporte, forwarder, agencia aduanal, todos los que estén dentro del proceso son certificables. Bueno, hablábamos hace rato del Food Safety Modernization Act, FSMA, que viene siendo la seguridad en el manejo de los alimentos, y es un proceso muy norteamericano, son reglas de ellos. Bueno, pues la ISO 22000 habla de la inocuidad de alimentos. Esto es mucho más completo, pero si uno quiere acceder a mercados como Estados Unidos, tendrá que cumplir con FSMA y también tendrá que cumplir con otras como son SQF, que es Standard Quality Foods, que pertenece al Global Food Safety Initiative.
Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo. 27001 es un estándar de seguridad en el manejo de la informática. Para nosotros entrar en un proceso de manejo de acreditación, o en este caso particular de una empresa que se va a certificar con un organismo certificador que fue acreditado, implicará que tenga que tener una certificación en el manejo de la informática. Para eso 27001. Y además deberá de tener otro perfil considerado dentro de la familia de normas de la 22300, que les decía que son 40 ISOs. Una de ellas es ISO 31000, que es manejo y administración de riesgo. Operador económico autorizado, ya lo hablamos. El CITIPAT, que es el estándar de los Estados Unidos, equivalente al OEA en México. Bueno, pues me parece que hemos cubierto casi todo. Hay mucho tema por ampliar, pero requeriríamos mucho más tiempo. Gracias.